31ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana Leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias, Margarita, por esta invitación que disfruto tanto, además porque quiero mucho la Biblioteca Nacional, a mis amigos bibliotecarios cubanos, y ya es el 5º año consecutivo que estoy aquí con ustedes, afortunadamente. Bueno, Margarita me invitó a compartir con ustedes algunas reflexiones para acercarnos al tema de la alfabetización mediática e informacional, que es uno de los asuntos o de las estrategias que prioritaria y obligadamente hoy en día cualquier profesional del campo de la información, cualquier bibliotecario, sea un bibliotecario público, sea un bibliotecario escolar, cualquier bibliotecario tiene que incluir en sus planes de trabajo. Pero para poderlo hacer es muy importante que comprendamos un poco cuál es ese horizonte, ¿no?, hacia dónde vamos con la alfabetización mediática e informacional. Seguramente ustedes han escuchado mucho hablar de la ALFIN, que es la alfabetización informacional. En este momento, en este mundo tan exigente, globalizado, además atravesado por un montón de circunstancias y problemáticas de todo tipo, es necesario que ampliemos un poco nuestra mirada y podamos comprender que todos nosotros, y los niños y jóvenes especialmente, requieren de múltiples alfabetizaciones, no solamente de la alfabetización frente al uso de las fuentes de información que están impresas en formatos tradicionales en las bibliotecas, sino que tenemos aquí un desafío bastante grande. Entonces, antes de decir la AMI es esto, o es esto otro, o esto dice la UNESCO, yo quiero que compartamos algunas reflexiones. Yo puse este título que vieron ustedes aquí en la pantalla, porque siento que en este momento tenemos una importantísima necesidad de formar personas con pensamiento crítico. Nosotros todo lo que hacemos desde cualquier rol que tenemos en nuestras bibliotecas, sea ser director de biblioteca, referencista, promotor o mediador de lectura, sea cual sea el rol que nosotros tengamos, tenemos que tener en mente que necesitamos que las personas puedan decidir y puedan opinar y estar informados de manera adecuada para poder incidir en los asuntos de su vida propia o de su entorno, para poder tomar postura frente a esa gran cantidad de información que circula. Entonces yo me voy a sentar un poquito así, me siento un poco agachada para poderlos ver mejor. Entonces queremos que las personas, si nosotros logramos formar un pensamiento crítico, vamos a poder ejercer mejor nuestros derechos como ciudadanos, ¿sí? Y vamos a poder participar en distintos espacios de la sociedad. Por eso le puse este título que está aquí. Entonces vamos a hacer una primera reflexión en torno a lo que está pasando en este momento en las sociedades de la información y el conocimiento, en esas sociedades en las que nos encontramos inmersos. Entonces a mí me gusta empezar mucho con esta frase del fundador de Wikipedia, que dice: el nuevo analfabetismo no es no saber cosas, es no saber usar la información. Eso es clave que lo sepamos. Nosotros, cuando accedemos a la información, para los chicos que están aquí, que me alegra mucho verlos y que están acompañándonos, cuando uno accede a cualquier tipo de información, lo hace para algo, ya sea para responder una tarea de la escuela, del colegio, o para invitar a la novia a salir, o para ver aquí mi amigo que habló de este tema, de qué es de lo que está hablando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la información a la que nosotros accedemos, sin importar el medio por el cual lo hacemos,
por internet, por redes sociales, por un medio de comunicación, por un podcast que escuchamos, por un grupo de WhatsApp, por donde sea. Para que esa información sea útil, tiene que tener un sentido y nosotros le damos un uso significativo a la información. Significativo quiere decir que cada dato, cada palabra, cada frase, cada información que recibimos, la empleamos en un contexto comunicativo real, es decir, en una salida con los amigos, en una ida a un paladar, o en el colegio, o en la escuela, o aquí en la biblioteca. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué pasa con el asunto de la información y hoy en día cómo estamos accediendo y usando la información. La RAE, la Real Academia de la Lengua Española, define alfabetización como la acción y efectos de alfabetizar, y alfabetizar como enseñar a leer y a escribir. Pero resulta que hoy en día no basta con aprender a leer y escribir los formatos tradicionales, a decodificar, ¿cierto?, el código alfabético tradicional, sino que hay una gran cantidad de lenguajes. Nosotros, los viejos, ya como yo, nos sentimos a veces completamente analfabetos cuando empezamos a ver los jóvenes los lenguajes en los que se comunican a través de WhatsApp. Y usan, yo no sé cómo se llama, ustedes lo sabrán, pero usan una cantidad de símbolos y de lenguajes frente a los cuales los adultos quedamos completamente, y más allá de los emoticones y los stickers, yo he visto unos nuevos lenguajes allí como que es imposible entender lo que dice. Entonces yo sé que me entienden un poco de qué estamos hablando. Entonces no es suficiente con el saber leer y escribir lo tradicional. El concepto de alfabetización ha cambiado de manera radical y es imprescindible entonces desenvolvernos frente al uso de las distintas tecnologías. Ya no usemos nuevas tecnologías porque ya de nuevas no tienen nada, pero sí de las diversas fuentes y tecnologías de la información y la comunicación. Entonces esa capacidad de usar TikTok, de usar diferentes medios, de poderse desembolsar de la manera como desenvolver cómo se desenvuelven los chicos hoy en día es impresionante, y hay ahí toda una pericia y un dominio y una habilidad que hay que saberla manejar muy bien, porque no basta con saberla manejar, sino con tener un criterio muy claro para poder evaluar y discernir qué de toda esa información que estamos accediendo es válida o no, que puede ser una información confiable y que no. Yo ahora les voy a dar un montón de pistas y de recursos muy útiles que ustedes pueden pillarse en las redes y en internet para saber si una información es cierta o es falsa, si una fuente es válida o no es válida. Entonces es muy importante poder hablar de este tema. Entonces, ¿qué pasa en este campo de la sociedad de la información y el conocimiento? Que tenemos nuevos entornos, entonces surgen nuevas prácticas en torno al acceso a la información, en torno a la lectura y la escritura, y nuevos sujetos lectores. Los estudiantes de hoy en día no son los mismos estudiantes de cuando nosotras estudiamos bibliotecología, yo hace 25 años, no, son completamente diferentes, y eso tenemos que aprenderlo a leer. Entonces resulta que los jóvenes que tienen menos de 18 años son nativos digitales, ¿cierto? Y estos jóvenes son la primera generación que conocen desde su infancia un universo absolutamente mediático, diversificado, atravesado por el internet, las redes sociales, YouTube, todos estos distintos medios, los iPods, los videojuegos, todo esto. Entonces yo vi el mundo sin internet, o sea, yo sé que eso como que es inconcebible, pero también lo vimos sin celular. Usábamos una cosa que se llamaban beepers, que solamente le llegaban a uno unos mensajes que cuento de mandar a picones, o de smartphones no existían, ¿sí? Entonces nosotros, ¿qué hacíamos cuando teníamos que acceder a la información? Dependíamos de lo que nos diga el profe, ¿cierto?, el maestro, o de lo que nos dice la biblioteca. Y peor aún cuando son esas bibliotecas en donde todo lo que va a acceder el usuario depende de lo que el bibliotecario quiera entregar. Bibliotecas en donde cualquier libro tiene que pasárselo al bibliotecario y no voy yo de manera autónoma, libre, a poder seleccionar la información.
información, ¿no? Ahí sí que es peor, porque entonces, si yo tengo esta necesidad de información, es como si fuera ir a pedir una bolsa de leche o pan a la panadería o algo así. Tome, esta es su necesidad, aquí le doy. No. Ahora es distinto. Si nosotros o los que tienen internet en este momento, si yo digo en este momento una palabra que suena por allá rara, así como esa que digo ahorita, embolsado, no sé qué cosa es, ¿qué es lo primero que uno hace cuando no entiende algo? Busca, ¿sí o no? Googlear. Entonces va, se mete y busca de una la palabra. ¿Y qué hace uno? ¿Se queda con qué? Con lo primero que le entrega Wikipedia. Claro, Wikipedia es un invento maravilloso, pero Wikipedia tiene información muy confiable y otro no tanto, porque Wikipedia es una red social de conocimiento que alimentamos todos. Yo no sé si aquí hay algún autor de Wikipedia, pero si yo quiero hacer una semblanza de Margarita, yo la hago. ¿Y qué tal que yo no tenga ni idea cuando cosas de Margarita y vaya y diga mentiras allá? Pero así es, ¿sí? Entonces, claro, es lo primero que hacemos. Entonces, en este momento, como lo decimos, la información y el conocimiento están al alcance de un clic. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque pasan muchas cosas en ese tránsito. Entonces, todas esas nuevas formas de acceder a la información, ya no tenemos que ir caminando hasta la biblioteca, sino aquí rapidito la encuentro. Esas nuevas prácticas hacen que el mundo cambie y que yo pueda tener la capacidad de relacionarme diferente, muy diferente. ¿Nos ha pasado mucho? Si los invitan a ustedes a una cena, chicos, o están en un grupo nuevo de amigos y esos amigos están hablando de un tema que salió en la prensa el día de ayer, y ustedes se dan cuenta que todos están opinando y dicen, ¡güey madre, yo no tengo ni idea de qué está hablando esta gente! ¿Qué es lo que están diciendo? Pues para no quedarme como el tonto que no sé de qué están hablando, de una me meto, busco y ya puedo opinar. Entonces ya, venga, pues sí, yo vi que pasó allá en Matanzas, no sé qué cosas, no sé qué, ¿cierto? Entonces ya estoy como con unas herramientas diferentes que también nos hacen sentir empoderados y capaces de participar. El asunto es que tal que usted haya cogido la información más mala que hay y lo que está haciendo, en Colombia decimos que es el oso. No sé cómo hacen, ahí dicen acá, lo que está haciendo, hace el oso, quiere decir que pasa una vergüenza, porque pasa una pena, porque entonces está opinando desde una información irreal, falsa, que lo que hace es decir, ¿usted de qué está hablando? En vez de decir. Entonces, fíjense aquí un tema que pareciera como tan científico, tan académico, la actualización mediática internacional, es algo de la vida cotidiana. Es lo que quiero hacerles ver un poco con estos ejemplos tontos y sencillos, es lo que realmente nos pasa en el día a día. Así es. Entonces, esa diversidad en las formas de aprendizaje, en lo que tiene que ver con el consumo, uso, apropiación, acceso y derecho, producción de información y conocimiento, configuran un nuevo sujeto, un nuevo estudiante. Y todo el tiempo le digo a mis colegas bibliotecarios, ojo, porque las personas con las que trabajamos hoy en día desde las unidades de información, desde las bibliotecas, ya no son solamente consumidores de información, son productores esencialmente. Entonces la escritura empieza a jugar un papel muy importante y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya no son consumidores, sino prosumidores. Es decir, que acceden a la información, pero también, y consumen información, pero también son productores de información. Pero, ¿qué pasa? Y ojo a esto, muchachos. El asunto del acceso permanente, excesivo, uso excesivo de pantallas y todo esto también tiene unas implicaciones muy serias para nuestro cerebro y para el desarrollo cognitivo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con la manera como usamos las tecnologías, las pantallas, el acostarnos a dormir con la pantalla así todo el tiempo tiene afectaciones serias sobre la retina y muy prontito, no a los 40 años, quizás a los 20, 25 van a empezar a tener problemas de visión. Entonces uno dice, yo lo tengo porque yo llevo 20 años de mi vida no usando esto. Entonces yo ya no veo de lejos, no sé quiénes están de la mitad para allá, de figuritas. Y eso pasa, porque esto también tiene que ver y también impacta. Pero son mucho más graves las implicaciones cuando esto sucede en la primera infancia.
porque los niños cuando son pequeñitos tienen que poder desarrollar su motricidad gruesa, poder desarrollar todo el aspecto socioemocional, el compartir con otros niños, el poder pertenecer a entornos grupales, y pasa mucho, no sé qué tanto acá, pero yo lo veo mucho en Colombia, que es el país de donde soy, de donde vengo. Pasa mucho que, por ejemplo, si uno está en un consultorio médico o en un supermercado o haciendo una fila para entrar a alguna cosa, y hay un niño pequeñito en un cochecito y el niño está llorando, la mamá o el papá que están muy detenidos hablando, lo primero que hacen es pasarle esto al niño. O cuando el niño no quiere comer, entonces mientras que come se está sacando y le va metiendo automáticamente la comida sin que sea consciente del acto de comer. Entonces hay unas implicaciones muy graves allí porque eso afecta el desarrollo cognitivo de los niños. Hay una teoría que es alrededor de una cosa que se ha llamado el efecto Flynn, ustedes también, ¿no es cierto? Sí. Que explica cómo de generación en generación el coeficiente intelectual iba aumentando, ¿sí? Y justamente un neurocientífico, director de investigación del Instituto Nacional de Salud de Francia, que empezó a estudiar el fenómeno de las redes sociales y el consumo excesivo de esto y demás, evidenció cómo esa tendencia del efecto Flynn empezó a revertirse y empezó a ver, observó varias generaciones en una investigación que hizo documentada con grupos de Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Francia, y demostró cómo al revertirse el efecto Flynn quería decir que el coeficiente intelectual, en vez de aumentar en cada generación siguiente, iba disminuyendo, y tiene todo que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Hay múltiples estudios que han demostrado que cuando aumenta el uso de la televisión, los videojuegos, el coeficiente intelectual y el desarrollo cognitivo disminuye. Y eso tiene afectaciones en el desarrollo del lenguaje, en la memoria, en la concentración. Ojo que yo no soy antitecnologías, ni soy de las personas que creen que fuera del salón de clase no se debe usar el celular, ni que en la biblioteca no se deben ver redes sociales, todo lo contrario. O sea, si yo estuviera en una biblioteca, pondría YouTube en todos los computadores. Si yo fuera la directora de una empresa, a todo el mundo le daría YouTube y pondría trabajo virtual a todo el mundo. Y creo que en la escuela y en el aula, el uso del celular y el uso de todas estas herramientas digitales, TikTok, todo esto, son un aliado y no son un enemigo. Pero hay que saberlo hacer, tanto desde las propuestas pedagógicas y didácticas como desde el uso que le damos a esos medios. Entonces, ojo con lo que dice ahí en la pantalla, porque efectivamente hay estudios que han demostrado que el rendimiento académico, el habla, el desarrollo del lenguaje, todo eso, sobre todo en los niños más pequeños, tienen un impacto muy, muy delicado. Otra cosa, lo que les decía ahorita, cuando necesitamos una tarea, una información, lo primero que hacemos es internet y redes sociales, y muchas veces tomamos decisiones sobre lo que vemos en redes sociales. Se los decía ahora, entonces no, que hay una polémica en mi país sobre la reforma a la salud, entonces venga a ver qué están diciendo en Twitter para formarme una opinión, y entonces uno empieza a socializar con esa información en mente y a opinar y a emitir juicios, ¿cierto? Pero resulta que las redes sociales no se crearon para tomar decisiones, o sea, no son una fuente de información absolutamente válida o realizada para eso. Ahora, por supuesto que es una fuente de información importantísima, valiosa, pero hay que mirar muy bien cuáles son las fuentes. Entonces, si ustedes ven en internet y en algunas redes más que en otras, como por ejemplo Twitter, la información que circula por allí es información que en su mayoría son fragmentos, ¿no? Es información muy fragmentada, fragmentos de noticias, de titulares, información que suele ser muy emocional, muy exagerada. A menudo son noticias falsas, y esto ha pasado muchísimo. O sea, esto ha llegado a cosas realmente preocupantes, como, no sé, muerte o asesinato de una persona por una noticia falsa, todo lo que pasó en España con los movimientos antivacunas y mucha gente que murió basándose en información que circulaba por internet, todo el movimiento de la primavera árabe, por ejemplo.
ejemplo, todo lo de Cambridge Analytics, todas estas situaciones. Entonces, ¿qué hace estas noticias falsas? Generan mayor polarización de las sociedades. Twitter, por ejemplo, yo creo que muchos de ustedes son usuarios de Twitter, es un campo de batalla. Entonces uno ve que esto es súper emocional, y entonces alguien dice algo y el otro le responde, y es que entonces a veces hay que desintoxicarnos de la información. Desinfodemia se llama el término. Ahorita van a ver las publicaciones que ha hecho UNESCO para hablar un poco de este tema. Entonces es importante que tengamos acá. Entonces es muy importante poder distinguir entre la información plana, que no sabemos si es válida o no, y el conocimiento real. Y ser capaces de convertir en conocimiento significativo toda esa información que circula por diferentes medios. Entonces la UNESCO, por ejemplo, es una de las organizaciones que más ha impulsado el movimiento de la alfabetización mediática e informacional, y tiene una gran cantidad de recursos que les recomiendo muchísimo consultar. Son muy útiles, son agradables, además hay estrategias didácticas para trabajar en la escuela, en las bibliotecas públicas, para algo que es sumamente importante: alfabetizar frente al uso de los medios de comunicación. Cómo validar cuando la fuente de información a la que estamos accediendo no es una fuente confiable, ¿sí? ¿Cuál es la información que realmente vale la pena acceder? Aquí yo traía, esta presentación tiene algunos videos que no vamos a poder ver en este momento porque no tenemos acceso a internet, pero yo la voy a dejar para que ustedes la puedan circular, usar, copiar, mejor dicho, compartirla como quieran. Es chévere que vean esos videos porque son videos que ilustran de una manera muy dinámica esto que les estoy contando. Learn to Check es una organización española que ha desarrollado un montón de recursos para trabajar en el aula con estudiantes sobre cómo aprender a chequear, como dice, a validar la información. Y bueno, la UNESCO sacó esta campaña que se llama Piensa críticamente, haz clic sabiamente, ciudadanos letrados en medios e información, así tal cual lo pueden encontrar. Y en la pandemia, que fue un momento en el que se exacerbó esto a su máxima potencia, el tema de las noticias falsas, pues naturalmente, ¿no? Porque claro, todos estábamos, el uso durante la pandemia de internet se masificó. O sea, la pandemia hizo que muchas personas que incluso nunca habían usado redes sociales entraran al mundo digital. Personas que no tenían o que no hacían transacciones de comercio electrónico, que no podían desplazarse, empezaron a usar la parte, ¿no? Ser usuarios del comercio digital. O simplemente no podemos comunicarnos con nuestros hijos que están en otra ciudad o así sea en la misma, pero cuando aquí en Cuba no sucedió tanto, pero en otros países en donde esto fue de verdad la cantidad de muertes, los periodos prolongados de cuarentena, ya hasta se me olvidó el nombre de cuarentena, de no poder hacer nada presencial. Eso hizo que muchas personas, tenemos casos y hay estudios de esto, de adultos que jamás habían visto un concierto por internet, porque no sabían de la existencia de YouTube y estas cosas. Y estas son de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, que así como nos dejó cosas trágicas, muy duras, también abrió y nos enseñó y transformó completamente nuestra forma de vivir y nuestra forma de estar en el hogar, de muchas cosas que son muy interesantes. Entonces, claro, tras esa preocupación de cómo se había exacerbado la aparición de noticias falsas, empieza la UNESCO toda esta campaña que se llamó Desinfodemia, descifrando la desinformación sobre el COVID-19, porque realmente hubo un llamado a nivel global, porque a punta de la desinformación muchas personas perdieron la vida por no tener información real o empezaron a tomar cualquier cosa que lo que les hacía era más daño. Entonces es real, la gente murió por no tener acceso a información de calidad y de información confiable.
Entonces, esta es Estefanía Dani, la directora de la UNESCO, que dijo esta frase: si bien el virus mata, las noticias falsas también ayudan a hacerlo, en sus palabras de lanzamiento de esta campaña. Por otro lado, la IFLA, a quien mis colegas bibliotecarios conocen muy bien, la Organización Mundial de Bibliotecas y Bibliotecarios, también ha insistido muchísimo en este tema de la necesidad de alfabetizar mediática e informacionalmente. Esta es una de las publicaciones que les recomiendo consultar pues, de manera prioritaria para los que estén interesados en este tema. Habla de esto justamente, de la importancia del uso de las TIC, del acceso a la información. Dice que las comunidades que tienen acceso a la información oportuna y relevante están mejor posicionadas para erradicar la pobreza y la inequidad, mejorar la agricultura, promocionar la educación de calidad y promover la salud, la cultura, la investigación y la innovación. En África hay un estudio muy interesante que les recomiendo consultar, también lo encuentran facilito en internet. No me gusta tanto el nombre, pero es bien interesante. Se llama Los pobres mejorando sus vidas con tecnología, se llama así. El nombre no es tan bueno, pero es una recopilación de casos en los que el uso simple de celulares, ni siquiera redes sociales, sino del celular, ha contribuido a temas de salud pública en varios países africanos. Entonces ahí hay muchas experiencias. Por ejemplo, esta experiencia, que seguramente pues Margarita ya la ha escuchado antes, es que demuestra claramente cómo la tecnología efectivamente puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? No es un asunto solamente de estar allí informados, sino de hacer transformaciones significativas que mejoren la vida y den dignidad a las personas. Entonces, Caitlin Bignick es una niña de Austin, Texas, de 5 años, que nació sin su manita izquierda, y su mamá, usuaria frecuente de la Freeman Branch Library, que tiene un Makerspace en Texas, una biblioteca pública que tiene un Makerspace. Un Makerspace es una biblioteca de las cosas, porque hoy en día la biblioteca no es esa biblioteca tradicional, aburrida, en la que todo el mundo tiene que estar callado, en la que solo se va a acceder a la información, sino que son bibliotecas abiertas, modernas, en las que también es posible construir cosas para mejorar la vida de las comunidades, no solamente atender una necesidad de tipo académico. Entonces este movimiento de Makerspace proporciona de todo, y hay mucho de tecnológico allí, y de crear, poner en las bibliotecas, por ejemplo, impresoras 3D. Yo puedo hacer una cosa de estas, ¿cómo se llama esto acá? Una funda. Yo puedo hacer una funda para mi teléfono en una impresora 3D, si la biblioteca la tuviera. Eso lo podemos hacer. Pero bueno, volviendo al cuento de Caitlin, la mamá de Caitlin empezó a ir a la biblioteca a investigar, después de varios fracasos en intentos médicos, cómo atender la necesidad de su hija de poder conseguir una prótesis para su hija. Y resulta que esa biblioteca hizo una cosa muy inteligente, y es que además de tener la impresora 3D, hizo un convenio con la organización NAOL que proporcionaba Open Access, datos abiertos a la ciencia, en este esquema de popularización de la ciencia, de que todos podemos crear, lo que les decía, no depender solamente, sino que hay un potencial creativo en cada uno de ustedes, y si tienen acceso a herramientas como estas impresoras 3D y a datos, van a poder crear cosas. Entonces esa biblioteca tenía el Makerspace, pero también tenía el convenio, y entonces la mamá empezó a ir a la biblioteca y descubrió cómo construir, cómo fabricar en el Makerspace la prótesis para su hija. Y ahí ven a Caitlin con la mano que le fabricó su mamá en la biblioteca, de manera gratuita, sin tener que pagar tratamientos médicos costosísimos, sino que ella misma, con lo que le dio la biblioteca, construyó su mano, y ahí va con su hermanita con la prótesis hecha por su mamá en una biblioteca pública. Entonces para eso sirve la tecnología, y es muy importante. El segundo eje al que me quiero referir, el asunto de la ciudadanía y la participación.
La escuela resulta que es el lugar en donde se configuran las visiones del mundo. O sea, nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el ámbito escolar, en la escuela. Es el lugar por excelencia en donde tienen lugar esos aprendizajes, en donde principalmente configuramos de forma permanente ideas y nociones sobre el mundo. Entonces es la escuela, justamente desde esa comprensión, la primera instancia llamada a trabajar estos temas y a promover la participación. De hecho, lo mismo UNICEF, esta publicación que ven ahí, promueve estrategias para cómo con niños incluso pequeñitos empezar a empoderarlos, porque la voz de los niños también cuenta, es muy importante. Entonces los niños también tienen derecho a participar. ¿Y participar qué quiere decir? Ser informado. Siempre, alguien dijo eso hace poco, aquí en la feria, no recuerdo quién en este momento, en uno de los discursos inaugurales o algo así, habló de esto, de que a los niños casi nunca se les tiene en cuenta, ni a los jóvenes. O sea, vamos a tomar una decisión en la escuela y es como, esta es tu escuela, este es el colegio donde vas a ir a educarte, pero esa escuela muchas veces no contempla la voz y las opiniones de los niños en muchos casos, y en muchos países pues sucede eso. Entonces tienen que recibir información, por supuesto es la primera condición para poder participar sobre los asuntos que les interesan, ¿cierto? La segunda es, tienen derecho a emitir opiniones. Entonces esto tiene que ver con la oportunidad de niñas, niños y adolescentes de contar con espacios en los que puedan expresar libremente sus ideas, aportar, sentir que también están construyendo, ¿no?, sus entornos. Tercero, derecho a ser escuchados, ¿cierto? Que sus opiniones no solamente sea tú qué piensas allá, sino efectivamente dialoguemos, y eso que estás diciendo es clave por esto, o contribuye o es realmente un insumo, un contenido fundamental para lo que se está debatiendo, y a incidir en las decisiones. Entonces, en este esquema, pues hay que tener en cuenta que esto no es como si te doy la palabra en turno no sé qué, sino que realmente tiene que haber todo un esquema, por decirlo así, de gobernanza y orgánico que permite genere esas condiciones para que esa participación, incluso infantil, incluso desde la escuela, se dé de manera efectiva, que esas opiniones no sean tergiversadas, se tengan en cuenta de una forma apropiada, que no hayan restricciones para expresar las opiniones, en fin. Entonces hay un conjunto allí entre lo que quiere decir el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Para poder, muchas veces los enfoques de aprendizaje tienen que ver solamente con un ámbito y es el de ser productivo en la sociedad. Creemos que aprendemos solamente para poder tener un trabajo y para poder generar ingresos y acceder a ese mundo económico, pero resulta que no. Nosotros somos sujetos de aprendizaje a lo largo de la vida y aprendemos todo el tiempo, y no solamente cuando estamos insertos en el sistema educativo formal. Ahí uno termina un modo de aprender, en unas estructuras pedagógicas allí, pero en cualquier entorno, a cualquier espacio, en cualquier comunidad, nosotros siempre estamos aprendiendo hasta que morimos, desde que nacemos hasta que morimos. Por eso el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida es otro de los enfoques que tenemos que incorporar, no solamente en nuestro discurso como bibliotecarios, sino en las propuestas que nosotros hacemos, y hablar específicamente de esto que les estaba hablando, de la necesidad de que a través de ser sujetos alfabetizados plenamente, podamos ser sujetos plenos de la palabra y del ejercicio ciudadano para poder empoderarnos y poder participar. ¿Ustedes alcanzan a leer esto que dice acá, allá atrás? ¿Sí? ¿Lo lees para tus compañeros? ¿Sí? Si bien la mayoría de las escuelas ha permanecido inalterada tras la llegada de las modernas tecnologías de la información y la comunicación, no puede afirmarse lo mismo respecto de la vida de los niños fuera de la escuela.
Muy por el contrario, hoy la infancia se encuentra atravesada y está incluso definida por los medios modernos, la televisión, el video, los videojuegos, internet, los teléfonos celulares y la música popular, así como la inmensa variedad de mercancías vinculadas a los medios que constituyen la cultura contemporánea del consumo. De hecho, hace ya tiempo que existe esta situación. Los niños pasan más tiempo con medios de diversos tipos que al que destinan a cualquier otra actividad aparte de dormir. Buckingham, 2008, 105. Gracias. ¿Cómo te llamas? Adam. Alan. Adam. Adam, muchas gracias. ¿Quién quiere opinar algo sobre esto que dice ahí? ¿Qué nos están diciendo ahí? ¿Qué pasa con la escuela según Buckingham? Que muchas veces la escuela va un paso atrás de la realidad de sus estudiantes. Y lo hemos visto, porque resulta que esto que estamos hablando, o sea, todo el tiempo están interactuando con redes sociales, hay lenguajes nuevos, nuevas maneras de acceder, y llegan a la escuela y resulta que el profesor no sabe qué es TikTok, o el profesor no domina las tecnologías y todo el tiempo está satanizando el uso de las tecnologías. Entonces, el discurso de la modernidad y de las sociedades de la información y del conocimiento pasa, o sea, es que pasa, nos arrasa, es algo inevitable, no podemos abstenernos porque llegó y está aquí a nuestro alrededor, pero a veces pareciera que la escuela se mantiene allí estática y eso no entra. Entonces, por eso hay una ruptura, hay una desconexión, que es lo que eso que Adam leyó dice Buckingham. La escuela, o sea, la vida de los estudiantes está cambiando muy rápidamente y la escuela va a un pasito más lento. Entonces, por eso hablamos tanto de la necesidad de que la educación sea situada en contexto, acorde a lo que está pasando realmente con nuestras comunidades, entonces, y con nuestros estudiantes. Entonces, es muy importante que la escuela, en vez de condenar, de satanizar, de decir, guarden el celular, no sé qué, tal cosa, debe más bien, en vez de restringir los usos y las relaciones de los estudiantes con los medios y las tecnologías, debe ampliar y resignificar esos usos. O sea, es la escuela la que debe esencialmente, con todo lo demás, la biblioteca, los talleres de familia y demás, pero es la escuela la que tiene que ayudar a resignificar esos usos de las tecnologías y mediar allí como esas interacciones de manera muy importante. Martín Barbero, un gran pensador del campo de la comunicación que falleció hace algunos años ya, habla de que la invasión de los medios masivos vino a sacar la escuela de la escuela. Fíjense lo que eso quiere decir. Entonces es necesario que en la enseñanza, que en las escuelas se incluyan programas de formación en medios de comunicación. Ustedes han escuchado, y bueno, aquí en Cuba lo han trabajado mucho, lo que tiene que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Los famosos ODS, los 17 ODS y todo lo demás. Existe una instancia de seguimiento al cumplimiento de esa agenda, que es el Foro Político de Alto Nivel, que se reúne cada año y hace seguimiento a cómo están ese foro político de alto nivel hace seguimiento, entonces ya digamos que hay un atraso grande frente al cumplimiento de esas 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y muchos de esos tienen que ver con asuntos relacionados con que no hemos tenido, ¿qué pasó en la pandemia? El ejemplo que te decía, no hemos tenido el acceso total en términos de calidad, de cantidad y demás a la información que necesitaríamos para poder contribuir al logro de esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, bueno, vamos a hablar ya con este contexto en mente de lo que es la alfabetización mediática e informacional, que es esta alfabetización que abarca distintas competencias que van a permitir que todas las personas podamos buscar, evaluar críticamente, utilizar y enriquecer la información y el contenido de la información que circula
por los medios de comunicación, ¿sí? Para que lo podamos hacer de manera adecuada. Es necesario para eso entonces que podamos conocer lo que quiere decir el uso de Internet y de las redes sociales, los derechos que tenemos como usuarios de la información, pero también los deberes que tenemos. Si vamos a publicar algo, tenemos que ser responsables con el uso de la información, porque eso es algo que sucede mucho también y lo hemos visto. O sea, no es un asunto menor. Cuando nosotros usamos de manera inadecuada el WhatsApp o Instagram o cualquier red social y hacemos un comentario inapropiado sobre el otro, eso puede desencadenar en asuntos muy delicados de bullying, de xenofobia, profundizar el racismo, profundizar temas que agudizan la exclusión social que algunas personas pueden vivir o las problemáticas que una persona puede estar afrontando en su vida. Entonces, todo es información, todo, o sea, hasta un chisme, acá dicen chisme, hasta un chisme, es información, y por eso ese discurso de que la información es poder y no sé qué, que todos repetimos, es absolutamente cierto. Cualquier información que nosotros tenemos puede desencadenar cosas muy positivas o cosas negativas. Entonces tenemos que, esto que dice acá, un poco, colaborar con los medios de comunicación, las tecnologías de información y la comunicación como productores de información y contenidos para promover la igualdad, la expresión personal, el pluralismo de la información y de los medios, el diálogo intercultural e interreligioso y la paz. Resulta que nosotros creemos que, no, es que esta es mi red social, no importa, yo la manejo como quiero, me expreso como quiero, digo lo que quiera del otro, publico lo que quiero. Hoy en día, en el campo laboral, cuando uno va a presentar una entrevista, conozco varios países en donde esto está pasando, y cuando uno va y dice, yo quiero trabajar en esta fábrica, yo quiero trabajar en esta empresa, quiero trabajar en esta universidad, los departamentos de recursos humanos adivinen qué es lo primero que hacen. A mí me pasó en mi país. Una ministra de Cultura me entrevistó para ser directora de la Biblioteca Nacional y me dijo que sí, que le encantaba mi hoja de vida. Y al día siguiente la misma ministra me volvió a llamar y me preguntó, en esos días en mi país estábamos viviendo el plebiscito por la paz. Los ciudadanos colombianos votaban sí o no al proceso de paz. Y yo voté que sí, bueno, por supuesto. Y yo soy muy activa en mis redes sociales, sobre todo en Facebook y ahora en TikTok no estoy, no sé, pero en Instagram y en Twitter sí. Y entonces yo tenía llenas mis redes sociales de invitando, ¿no? Como vamos todos, queremos una Colombia en paz, vamos a votar por el sí al plebiscito, no sé qué. Y la ministra que era del gobierno de derecha que estaba promoviendo el no, me preguntó, me tomé ese bracito y yo quería a la ministra muy respetuosa y muy linda a ella, te quiero preguntar una cosa, ¿tú has hecho activismo en redes sociales? Ay, yo no ministra, no ministra, tenía y no fui directora de la Biblioteca Nacional y no me importa, porque nadie puede coartar la libertad de expresión ni lo que tú eres. Tú puedes, de hecho, en mi país trabajar para un gobierno de la corriente contraria a tu pensamiento político, pero por supuesto respetar la diferencia de opinión y saberte mover. Entonces, imagínense que me perdí de ser la directora de la Biblioteca Nacional de Colombia, un cargo con el cual muchos bibliotecólogos soñamos y que yo no creo que ya después me llegue la oportunidad por haber hecho activismo en redes sociales y porque le informó su jefe de gestión humana que yo tenía ahí como un movimiento que no era de pronto muy apropiado y no le iba a gustar mucho al gobierno en ese momento. Entonces fíjense que sí, cuando uno escribe y saben que se dan cuenta también, por ejemplo, para que vean, si ustedes escriben algo y lo escriben con mala ortografía, perdieron el puesto, o sea, ya. Entonces realmente es muy importante, cuando uno lee y escribe de manera permanente, no solamente mejora su vocabulario, puede expresarse mejor, puede entablar mejor una comunicación con el otro, sino que, como decimos en mi país, no se boletea. O
O sea, no pasa pena por escribir una cosa mal. Hay gente que es así, yo he visto gente que maneja departamentos de comunicaciones y las redes de instituciones y escriben con una ortografía. Entonces es también muy importante que entendamos que las redes sociales nos exponen, son una plaza pública. Lo que pasa allí lo podemos ver todos, así tengamos el perfil oculto o restringido para que mi papá o mi mamá no lo vean. Los demás lo están viendo, entonces ojo porque ese uso es muy complicado. Este es un video que no va a funcionar, pero que los invito a ver en esta plataforma de Check, que habla justamente de todo esto que está pasando. Entonces, nuestro mismo amigo, ¿quién más quiere leer? ¿Otra persona? Para que yo pase de por aquí de este lado, que están como apagaditos. ¿Quién ve bien y quiere leer eso? No, pero no tantos. ¿Así participan en el colegio? Vamos. Entonces aquí una de las chicas de este lado. ¿Quién quiere leer? ¿Tú? ¿Tú tienes gafas? ¿No? Yo no veo. Cualquiera. Levante la mano. Dale. Dale, pero va. Tú, dale. ¿Tú? Lo que está en pantalla. En la pantalla. Ante este panorama existen algunas alternativas. En primera instancia, es posible desarrollar en las escuelas lo que Buckingham, en 2008, denomina alfabetización mediática, una propuesta político-pedagógica y comunicacional que no solo incluye la formación para el acceso y el conocimiento del funcionamiento de las TIC, sino también la generación creativa de conocimientos, saberes y reflexiones críticos sobre la producción, circulación y recepción de los textos y discursos sociales que discurren en los medios. Para este autor, la alfabetización mediática extiende, en términos cuantitativos, y amplía, en clave cualitativa, la concepción clásica de alfabetización, pues concibe a los medios masivos de comunicación como instituciones que producen y reproducen cultura, hegemónico dominante, en términos de Stuart Hall, 1994-1987, y se encuentran condicionados por fuerzas económico-sociales, necesito ponerme de pie, y políticas. La propuesta de este autor culmina con una sugerencia: eliminar informática del currículo escolar y reemplazarla por la asignatura alfabetización en medios, espacio universal a todas las materias, transversal, a todas las materias. ¿Cómo es tu nombre? Aileen. Aileen, gracias. Lees muy lindo. Esto que dice ahí, que es como lo que más quisiera enfatizar, es fundamental, y es que detrás de los medios de comunicación hay intereses, que ustedes lo saben muy bien, hegemónicos, del sistema, que también buscan crear un pensamiento colectivo frente a determinadas situaciones. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. En Colombia, los grandes medios de comunicación por donde la mayoría de colombianos se informan, que son RCN y Caracol, son medios de comunicación cuyos dueños son los grandes empresarios, los grandes banqueros del país. Entonces, claro que hay una influencia allí y claro que hay un sesgo. Por eso a veces algunos optamos como por el periodismo independiente, por tener otras fuentes de información, pero ojo también porque allí tiene estas implicaciones de los condicionamientos de esas fuerzas económicas y políticas que hay frente a los medios de comunicación. Entonces, es un gran paso que se está dando a nivel global frente a reconocer públicamente que esto pasa. O sea, que seamos conscientes de que somos sujetos influenciables por los medios de comunicación y que eso determina nuestra forma de pensar y puede generar catástrofes, guerras, problemáticas de salud pública, una gran cantidad de consecuencias de índole mayor. Entonces, a nivel global, sí podemos decir que hay un consenso sobre la alfabetización mediática de información.
sobre la necesidad de alfabetizar mediática e informacionalmente. ¿A usted qué le sirve como bibliotecólogo hacer una capacitación en Alfin y decir, así se usa la enciclopedia, así se usa el diccionario, esto es un tesauro, si los estudiantes de hoy en día no usan nada de eso? Y ellos usan otras herramientas para acceder a la información, de vez en cuando, pero les aseguro que no son las fuentes más frecuentes de información. Entonces nosotros nos quedamos a veces con esos discursos muy tradicionales de la bibliotecología, enseñando lo más tradicional, los referencistas haciendo talleres maravillosos de uso y recuperación, acceso, uso y recuperación de información en fuentes tradicionales, y ahí estamos fallando. Entonces, esto es un llamado a nivel global, todas estas declaraciones que están ahí, desde la Declaración de Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Ginebra, la de Brundtland, el Manifiesto de la UNESCO, la de Alejandría, todo esto son llamados de organismos supranacionales a nivel internacional que nos instan y nos muestran todas estas realidades y nos dicen hay que hacerlo o hay que hacerlo, no es optativo, tenemos que hacerlo para que podamos convivir mejor. La UNESCO ha sacado varios documentos, este es uno, las 5 leyes de la alfabetización mediática e informacional. Aquí hay cosas muy importantes, o sea, son como el credo. Por favor, crea en esto, reconozca esto. Cada ciudadano es creador de contenido y transmisor de mensajes. ¿Lo hacen o no lo hacen ustedes, chicos, todo el tiempo? Cuando escriben un tweet, cuando publican un video, eso es contenido. Entonces ustedes ya no son usuarios allí pasivos, no, ustedes están creando, tienen un potencial creativo inmenso, ¿sí? Todos deben ser alentados a comunicarse, transmitir sus mensajes y expresarse, ¿sí? Las leyes de alfabetización mediático tienen un nexo directo con los derechos humanos, que es lo que dice aquí un poquito. La información, la comunicación, las bibliotecas, los medios de comunicación, la tecnología, internet, así como otras formas de transmitir y comunicarse, son usadas como formas de comunicación para el compromiso de la sociedad civil y el desarrollo sostenible. Cada ciudadano quiere saber y comprender las nuevas informaciones, conocimientos y mensajes, así como poder comunicarse, incluso si no es consciente de ello o admite hacerlo. Sus derechos nunca deben verse comprometidos. Las informaciones, conocimientos, mensajes no siempre son neutrales o proceden de fuentes independientes y confiables. Cualquier conceptualización, uso o aplicación de los derechos estos debe hacerse de una manera fiable y comprensiva para todas las personas, y así. O sea, fíjense que hay un llamado ahí muy completo y muy claro. Entonces, estas imágenes que están ahí, especialmente para los bibliotecarios, son algunas de las portadas de las algunas, porque es que eso hay un corpus allá documental impresionante en UNESCO sobre este tema. Uno a veces se pierde, ¿no? Como UNESCO es esta estructura tan gigantesca, pero hay incluso este último, un currículo para docentes. Súper, súper interesante. Un currículo para que los docentes implementen. Le dicen, la unidad 1 vea esto, en la 2 esto, en la 3 esto, vean lo que es bien importante. Entonces, estos son solo para contarles que allí tienen ustedes una fuente importante. Aquí les copié tal cual la pantalla, les decía que les iba a dar ejemplos y herramientas de Learn to Check, la organización española que ha desarrollado todos estos recursos didácticos muy, muy buenos y muy interesantes, ¿no? de por qué es importante siempre sospechar. En redes sociales seguimos a muchas personas que conocemos físicamente, pero y aquellas que jamás hemos visto y que también seguimos, ¿cierto? ¿Existen de verdad? ¿Publican información contrastada o simplemente quieren ponerla allí? A veces nos hacemos seguidores de alguien porque tiene, wow, tremenda foto de perfil y porque dice cosas muy chéveres, y después descubrimos que era una persona que tiene un perfil falso o es un bot y realmente no existe. Entonces tengamos ahí mucho cuidado. Entonces aquí esto es bien interesante que lo exploren, le damos el paso a paso de cómo verificar la información, y esta metodología Pantera, que para que no se les olvide es bien sugerente.
que le invita a uno a verificar la procedencia de la información, la autoría, el nivel de actualidad de esa información, el tono en el que la información está escrita o nos la están transmitiendo, qué evidencias hay, ¿no? Entonces, si yo veo en Twitter una cosa que dicen o me lo mandaron por una cadena de WhatsApp, venga, esto será cierto, a dónde debo ir, cómo verifico esa fuente de información, la gente que está replicando esa información, tengo que sospechar, tengo que ver los perfiles de quién me la mandó, quién está replicando, no, esto no es un movimiento serio, no es una institución seria, ¿cierto? Y ampliar, por supuesto, esas búsquedas de información que está allí. Entonces, bueno, estos son como los ejemplos de la información que está allí para que la puedan ver. Hay juegos alrededor de este tema, videos, guías muy didácticas para poder trabajar en todo este tema. Y bueno, este era otro video con el que ya quería cerrar y decirles que, no sé si tú lo tienes, Margarita, tal vez no, te la puedo dejar en una memoria. Yo escribí este libro hace ya casi 2 años, se llama Ciudadanía Activa, Pensamiento Crítico y Participación Social desde la Escuela, Orientaciones para la Alfabetización Mediática e Informacional. Entonces lo que encuentran aquí un poco es esto que en términos muy generales les he compartido y también todo un corpus pues, de recopilación allí de recursos para poder fomentar la alfabetización mediática e informacional. Eso es todo lo que quería comentarles por el día de hoy. Muchísimas gracias y abro. Esta interesante conferencia que nos ha puesto a pensar a todos y a repensar muchísimas cosas, a los que ya los bibliotecólogos que vamos de regreso, como los que van en camino hacia adelante, y que tenemos una buena cantidad aquí, cosa que me alegra mucho que tengamos una presencia importante de estudiantes de la carrera. Bien, abrimos el debate. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Jenny? ¿Algún comentario sobre la presentación que ella acaba de hacer sobre su conferencia? ¿Tienen ustedes la palabra? ¿Algún comentario? ¿Los estudiantes? Lo que yo quería decir es que dejó las cosas muy claras, por así decirlo. Fue una presentación que fue bastante completa y que abarcaba todo el tema de conversación, o sea, el tema de debate que ella, señora, quería destacar. Señora, la verdad es que yo no tengo ninguna pregunta por eso mismo, porque fue una presentación que fue avanzadora. muchas gracias, me alegra escucharlo. ¿Algún comentario? Hola. Solamente quiero hacer un comentario porque me preocupa el que usted haya dicho que qué caso tiene que los bibliotecarios sigamos enseñando las fuentes tradicionales cuando ya no las usan. Yo difiero de su postura porque hay que distinguir entre conocimiento e información. El conocimiento se transmite a través de esos medios tradicionales que creo que deberíamos no llamarles de ese modo, porque cuando se habla tradicionales se asocia con obsolescencia, y los libros, las revistas académicas están ahora en formato digital y los usuarios jóvenes las utilizan. Entonces, los bibliotecarios nos esforzamos por que esas fuentes de información se conozcan y fuentes de conocimiento, pero está muy asociado al modelo educativo. Si los profesores no piden que los trabajos de los estudiantes estén fundamentados mediante la utilización de fuentes válidas, de nada sirve que la biblioteca existe. Entonces, esa afirmación que usted hace pareciera que las bibliotecas son obsoletas, que los bibliotecarios no tendríamos que estar trabajando en eso, cuando sí hay una preocupación fuerte de parte nuestra y también de enseñar lo que usted menciona, que es muy válido, en el sentido de que se valore
de dónde se está tomando la información y que no necesariamente pueden usar cualquier tipo de información. Entonces las bibliotecas existen, seguirán ahí y nosotros trabajando en ese sentido. Gracias. Gracias a ti por tu comentario. Quizás no me expliqué bien. Yo no quise decir que lo uno no era válido, solamente que hay que seguir enseñando sobre las fuentes tradicionales, pero no solamente quedarnos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo sí conozco, siento decírtelo, pero conozco muchas bibliotecas obsoletas y conozco muchas bibliotecas en mi trabajo cotidiano que debo ir aquí mismo, ¿no? Margarita, de hecho, he recorrido por muchas bibliotecas públicas y escolares y ya quisiera yo encontrar bibliotecas en las que los jóvenes de verdad encuentran lenguajes cercanos a ellos. Las bibliotecas no son obsoletas. Las bibliotecas, lo que yo estoy diciendo es que tienen que acercarse a los lenguajes de los jóvenes y complementar los formatos tradicionales y las estrategias de alfabetización que tradicionalmente hacen con esos nuevos lenguajes. Pero no quiero decir que lo demás no sirve, ni que sea deba dejarse a un lado, por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es de verdad reconocer esas realidades de cómo hoy en día los estudiantes están accediendo, porque nos sucede mucho. Yo tengo que, en mi trabajo, yo soy bibliotecóloga, orgullosa, y si tuviera que volver a elegir mi carrera, y si mis 3 hijos pudiera yo decidir, les pondría como carrera la bibliotecología, pero ninguno la va a estudiar porque quiere muchas cosas, pero si yo tuviera que volver a elegir, volvería a elegir bibliotecología. Y yo empecé mi vida profesional siendo referencista y siendo auxiliar de biblioteca, recogiendo libros, trabajaba en el día y estudiaba en la noche, todo el día, 12 horas en función de las bibliotecas, por eso las amo con mi vida. Y he trabajado en Colombia, municipio por municipio, creando bibliotecas públicas y ahora creando bibliotecas escolares. Y yo les puedo decir que todavía, desafortunadamente, incluso en los currículos de las carreras de bibliotecología, todavía no hemos incorporado muchas de las visiones que el mundo nos está exigiendo incorporar. Muchas. Eso es una realidad. Y hay que validar, por supuesto, las fuentes tradicionales, las prácticas tradicionales, todo eso, pero no nos podemos quedar ahí, o si no, de verdad que ahí sí vamos a hacer que las bibliotecas desaparezcan. Tenemos que complementarlas. Y tu comentario me sirve un poco para aclarar si dejé esa sensación en el ambiente de que no a lo demás y lo tradicional, para nada. Todo eso es muy importante, pero me da la oportunidad para ratificar que no es importante, pero no suficiente. ¿Vale? No sé si por aquí teníamos como otras dos inquietudes. Sí, hola. Bueno, qué bueno la aclaración, porque a mí también me había quedado como esa inquietud, y bueno, ya con esa aclaración, porque nosotros, por ejemplo, allá con los tesauros, todo eso, se ocupan mucho para los repositorios, entonces hay muchos tesauros especializados, y bueno, estos son de diferentes cosas, en educación, entonces sí se ocupan todavía mucho. Pero bueno, mi pregunta iba dirigida sobre toda esta parte tan importante que mencionaba, de la comunicación, que debe de ser muy precisa, sobre todo en los medios, y donde ya hasta hay algo de netiquetas que se utilizan, y en la cual, bueno, es toda una normativa que se sigue para poder escribir en los medios, de qué manera, y como las etiquetas que uno utiliza en la manera presencial, de hacer un oficio, todo eso también para poder uno escribir en los medios y poder también utilizar los diferentes medios que existen, ¿no? Entonces, sí es muy interesante esta parte de saber escribir, cómo, y elegir el medio adecuado dependiendo también del usuario al cual va dirigida la información. Bueno, con respecto a esto, lo que quería significar es de que el pensamiento crítico tiene un basamento en la formación pedagógica que el bibliotecario pueda tener y pueda extrapolar, en la correlación que hay de todos los servicios que se puedan prestar, los servicios públicos, y entonces en la identificación de todos los medios en los que se puede realizar la alfabetización informacional
y cómo va a ser la participación social desde cada uno de los tipos de usuarios que se tienen en este proceso de la alfabetización y cuáles son las aspiraciones que ellos tienen y de qué forma van a compartir el conocimiento que adquieran en nuestras bibliotecas. Y eso es fundamental. Hay una cosa que se está valorando mucho y en uno de los pensamientos había que seguir haciendo reflexión, y es cómo llevar el pensamiento crítico desde la bibliotecología al usuario. ¿En qué aristas? ¿Cómo se mueven esos autores que escribieron de la temática que a ellos les interesa, del recurso que a ellos les interesa, de la forma en que a ellos les interesa? Y es una cosa que en la formación de pregrado y de posgrado de la ciencia de la información hay que seguir insistiendo para que ellos hagan un logaritmo de conocimiento y de entendimiento de cómo asimilar esa información y cómo transmitirla. Así es, de acuerdo. ¿De alguna? Yo en realidad quería felicitar a usted por el trabajo que está haciendo. Cuando yo senté aquí, yo así la miraba y yo pensaba que tenía 22 o 23 años. Usted tampoco ve bien, ¿sí? Sí, pero uno ve con el corazón mejor que con la vida. Me ha tocado tremendas aristas. Ha hablado de todo, la información es todo. Y ella lo que plantea es que hay que tener un buen timón para esta vida que estamos llevando. Saber llevar bien el timón de las herramientas para poder entender todo lo que va, todo lo nuevo que va cayendo y todo lo viejo que tenemos guardado. Esas cosas hay que unirlas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo etapas muy difíciles a nivel mundial, no en Cuba. La pandemia ha hecho estragos, a la guerra de Ucrania, los problemas del medio ambiente. Ella es colombiana, los colombianos luchan por la paz, que todavía no han podido lograrlo. Y lo que ella ha traído aquí hoy es cómo nosotros, como bibliotecólogos, podemos aportar con lo viejo y con lo nuevo, unirlo para seguir un camino mejor. Pero hay que saber llevar bien ese camino. Esa herramienta que ella hoy ha traído, la felicito. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Yo siempre digo que, yo les dije que era el quinto año que vengo, ¿no? Y siempre le digo a Margarita, a Enriquito, a todos, que aquí lo único que uno recibe de los bibliotecarios es amor, y es real. O sea, esos son lazos que más que colegas ya nos volvieron una familia y amigos. Y créanme, de pronto a veces uno usa el lenguaje, ¿ven la importancia del lenguaje? Uno a veces usa un lenguaje inapropiado, uno se expresa muy bien y genera visiones falsas, y créanme de verdad que como estas experiencias, ¿no? Es más, yo no soy ninguna teórica ni ninguna, yo les hablo como bibliotecaria de corazón y bibliotecóloga de profesión, como decimos en mi país, desde estar y empezar desde muy chiquita, pasando libros detrás de un estante en la biblioteca de mi universidad y recogiendo, atendiendo profesores, y así poco a poco me fui moviendo pero he tenido que ver cosas en bibliotecas que de verdad a uno le duele, o sea, yo he visto bibliotecarios en mi país a los que el Ministerio de la Biblioteca Nacional les da un computador para que puedan acceder a la información a sus usuarios y se lo llevan para la sala de su casa. Hay esposas de alcaldes, aquí cómo se llaman los alcaldes, esposas de alcaldes les regalamos una colección de literatura afro e indígena maravillosa, y una edición de lujo para las bibliotecas, y la tienen en la sala de su casa, ¿sí? Y he visto bibliotecarios que de verdad, así como hay en todas las profesiones, profesionales muy buenos y otros no tanto en todas las profesiones, pero eso tiene que ver un poco con la ética como seres humanos, y como uno es, qué sé yo, médico, policía, científico, profesor, lo que sea, pero uno no deja de ser la persona que es con su historia, que trae de su hogar, ¿cierto?
nuestra sociedad. Entonces, cuando decimos pensamiento crítico y esto, es para que pongamos los pies muy bien sobre la tierra y entendamos qué es lo que estamos haciendo y cuál es nuestra responsabilidad para tener una Cuba mejor, una familia mejor, para yo ser todo el tiempo. Pues esto no es un asunto solamente de la escuela. Yo la información que uso la uso todo el tiempo para ser mejor persona, para hablar ahorita con Margarita, para hablar aquí con usted, para esto, para el diario vivir. Entonces, no es un asunto menor, es de la vida real. Creo que había una pregunta más por allá, alguien más. Sí, claro. A ver, yo puedo decir que tengo el lujo de haber transitado por 3 sistemas de bibliotecas. Me formé en bibliotecas públicas, trabajé en bibliotecas escolares y trabajé en bibliotecas especializadas. Le puedo decir que lo que más me ha gustado de todo es el trabajo en biblioteca pública y retorné a mis raíces, volví a la biblioteca donde me formé. Y en esta biblioteca, que es la Biblioteca Provincial de La Habana, en el diseño que tenemos para la tesis doctoral de las estrategias de animación en la población infantil, una de las cosas que vamos a hacer con la experiencia en los 2 municipios, en Centro Habana y en La Habana Vieja, es un curso formativo para niños, para acceder a las redes sociales y que desde pequeños poderles enseñar cuál información es real y cuál no la es. Por supuesto, al nivel que corresponde, porque vamos a empezar con niños de 3er grado. ¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque los niños ya van a la escuela con celulares y ellos están en el aula y a veces son los papás que están llamando para saber si ya te comiste la merienda o si estás en el receso, cómo saliste de esa. Pero a veces es el amiguito que le está diciendo, no me mandaste el huevo anoche que te lo quedé. Y es una cosa normal y común en nosotros en el caso de la salud. Entonces, como ellos ya andan con los celulares y lo que hacen es esto mismo, a veces se burlan unos de otros a través de ellos, ponen textos inadecuados, pero además también se ponen a ver cosas que no les corresponden a las edades y los padres no los educan en ese sentido, porque además vamos a trabajar en zonas vulnerables. Diseñamos un curso formativo para la utilización de las redes en el caso de los niños, que validaremos y lo pondremos en una de estas partes, una de estas estrategias que queremos trazar para el uso de las bibliotecas. Eso es lo que quería decir. Por allá, Guatemala, sí. No se me olvidó. Buenos días, sí, ya me identificaron. Bueno, sí, yo también quiero reconocer que su experiencia me ha parecido muy didáctica, aunque es un tema que estamos incluidos muy seguido, pero lo pareció muy atractivo. Y quiero compartirles así que yo también he tenido la experiencia como abuela, que no estoy actualizada al tanto como los jóvenes en la tecnología, a la vez, pero sí, bueno, con la pandemia, tuve que aprender lo que uno solo escuchaba cuando eran, por ejemplo, una maestría o un aprendizaje a distancia, que lo daban entonces aprendí el Zoom, a utilizar el Zoom y pues sí, creo que uno dice, no, más cómodo lo que hago, está presencial, etcétera, pero también yo reconozco que presencial está, les cuento que es la primera, después de la pandemia, después del 2020, que estoy aquí, y es maravilloso, los partidos, está con la persona. Y también porque lo que se dice en las redes sociales, en el WhatsApp, todo eso, nos mantuvo en comunicación, nos sigue haciendo la vida más inmediata. Pero lamentablemente también el mal uso, por ejemplo, se dice y así es, que expresan lo que no se atreven en un WhatsApp. Oye, así por los medios la gente puede expresar o se atreve a expresar lo que no se atreve directamente. Entonces, eso genera una serie de consecuencias, ¿verdad? Fatales, hasta con personas adultas. Este año, así, no voy a decir que yo soy abuela, pero el grupo de padres. Entonces, de padres del colegio, entonces, que uno miraba las
y es muy famoso. Entonces, él sobre los programas, entonces él en una entrevista decía, tratando el tema del aprendizaje continuo, el día en el que nos cansemos de aprender, deberíamos arreglar nuestro final. Entonces, eso digo yo, pero es que quería recuperar una cosa muy importante que tú acabas de decir, y es que las redes son también un lugar de enunciación para los jóvenes especialmente, y hay jóvenes que en su entorno familiar o escolar son calladitos, no dicen nada, pero en las redes son muy activos porque hay una serie de condicionamientos también que trae la escuela, la presencialidad, y uno en redes también puede desenvolverse de otra manera. Entonces es muy importante eso que acabas de decir también, no solamente digamos como los riesgos que hay allí, sino también las oportunidades para... Hay un caso de un joven ruso que tiene parálisis en su cuerpo y él, obviamente, para moverse, para ir a educarse y todo, tiene que estar todo el tiempo en silla de ruedas y él no puede hablar normalmente. Pero gracias a su tablet y a la tecnología que tiene instalada en su tablet, él a través de redes sociales puede comunicarse con jóvenes, comunidades de jóvenes de otros lugares del mundo que ni siquiera saben que él está en silla de ruedas, porque la tecnología le permite expresarse y desenvolverse fluidamente como no lo puede hacer en un entorno físico presencial porque tiene parálisis cerebral. Ya, eso me iba a contar. Vaya, la última. Que todos quieren que esto se un poco. Yo me identifico con el bibliotecaria de la pedagógica y la formadora de maestro de la IEM. Mi nombre es Laura García. Decir que estoy encantado, soy de Oviedo, me ha encantado esta ponencia. Y voy a hablar algo rapidito sobre todo la información que es muy importante. Yo también hace unos años me invitaron al Hotel Nacional, yo no tenía mi pequeña, y ahí se habló sobre el tema de la informatización, del internet, y bueno, a Dios gracias llegó, y me encantó la historia de la pequeña, le cogí algunas notas aquí, y hablar lo que es la parte esta del internet, sobre la información. Me encanta el internet, el que me conoce sabe que yo subo muchas cosas, y principalmente con mi pequeña y mi familia. Lo único que quería hablar así contigo es sobre el tema de la escuela, la comunidad y la familia. Cuando usted habló sobre el tema de los niños, que el joven leyó, que no solamente la culpa es aclaración, no es la culpa solamente de la escuela. Necesitamos el apoyo de todas las personas, de la familia, de la comunidad y de la escuela. Porque le pongo el ejemplo de mi escuela, que en estos momentos la FEN de la escuela está ayudando, aportando, está utilizando la red, los maestros también estamos, los docentes, las bibliotecarias. En el caso de nosotros, las bibliotecarias de Boyer o de toda La Habana, también los concursos. La COVID afectó, como dijo el señor, también afectó, pero nosotros vamos a ir siempre adelante. Es lo único que yo quería y me encantó también. Gracias.